Bien, y nosotros de inmediato nos vamos a abocar a nosotras las mujeres y sobre todo a las mujeres que tienen esos sangrados abundantes y esto se vuelve un calvario e inclusive incapacita a muchas. Y hablo no solamente de chicas que están en las escuelas, en los colegios, sino también en los trabajos y en las diferentes situaciones de su vida. Por eso hoy está con nosotros el doctor Luis Diego Carazo, justamente porque hay novedades en tratamiento que pueden realmente darle un giro a nuestra vida. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo Buenos está? días, Patricia, ¿cómo está? Muy bien, doctor, gracias. Doctor, ¿cómo realmente puedo determinar yo que sí, que tengo un sangrado abundante, que soy de ese grupo de mujeres que mencionaba ahora? Okay. Generalmente la paciente conoce su patrón menstrual. O sea, no hay un número exacto de días que digamos que si sangra más de tantos días o que si usa más de cierta cantidad de toallas por día va a considerarse un sangrado normal. Pero la paciente conoce su patrón menstrual normal. Si ese patrón se empieza a alterar, aumentando la cantidad de días de sangrado, aumentando la cantidad de veces que tiene que cambiarse toalla, si empieza a tener sangrados entre menstruaciones, pues es que algo no está bien y tenemos que entrar a revisar qué es lo que está pasando. Ahora, hay muchas mujeres que desde siempre han sangrado mucho y se acostumbraron a sangrar mucho, digamos, Sí. y sienten que es el patrón natural. En ese caso es importante hacerles un examen de sangre, hacerles un hemograma para ver si la paciente está en algún momento bajando su hemoglobina, empezando a hacer anemia, y en esos casos pues tratamos de intervenir para corregir el problema. Ahora, ¿qué pasa cuando las mujeres recurren a pastillas o a inyecciones para cortar ese sangrado abundante? Ok, lo primero que tenemos que tener claro es que la paciente no debe automedicarse. Automedicarse es una muy mala opción porque muchas veces tomar pastillas para un sangrado es como tener una gotera en el techo de la casa, que haya un aguacero y poner una palangana. Lo que estamos haciendo es que no se hace el reguero, pero no se está arreglando la gotera. Igual en estos casos tenemos pacientes que empiezan a tomar pastillas automedicadas, regulan más o menos el sangrado, pero no están corrigiendo la causa del sangrado. En el momento en que dejan de tomar las pastillas, es como si vuelve a llover y no ponemos la palangana, el reguero se vuelve a hacer. Lo que tenemos que hacer es investigar la causa. No es que no se deban usar pastillas, uno puede revisar a la paciente, verla y puede determinar eventualmente que las pastillas son la forma de corregir el problema, pero hay que revisarla primero. Ahora, si le recomiendan pastillas anticonceptivas, por ejemplo, para detener este problema, pero la verdad es que no pasa nada, ¿qué podría sugerir esto? Volvemos a lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es tener bien estudiada a la paciente antes de empezarle a dar pastillas, porque volvemos a lo mismo, las pastillas pueden ser el tratamiento en algunos casos, pero no en todos. Entonces lo primero, antes de empezar a darle pastillas a la paciente, deberíamos tener por lo menos un ultrasonido y cada vez se recomienda más el uso de la histeroscopía. La histeroscopía es un examen que se hace introduciendo una camarita muy delgada a través del cuello de la matriz. Lo que utilizamos es esto? un aparato similar a esto, ¿sí? Entonces esto entra por el cuello y a través de esto metemos un lente con una cámara que nos permite ver la cavidad interna del útero para ver si hay alguna razón de sangrado, porque hay básicamente dos grandes grupos de sangrado. Está el sangrado funcional, en el cual hay un problema hormonal que hace que no esté trabajando bien el útero y por eso se produce el sangrado, y está el sangrado que nosotros llamamos con causas orgánicas, o sea que hay alguna patología ahí, puede ser un problema en el cuello de la matriz, puede ser un pólipo, puede ser un fibroma, puede ser alguna otra cosa que es la que nos provoca el sangrado a pesar de que las hormonas estén bien. Ahora, en casos de este tipo, doctor, ¿se recomendaría un legrado? En algunos casos puede llegar a recomendarse el legrado. Si el sangrado es sumamente abundante, uno podría hacer un legrado y el legrado va a tener dos funciones. Por un lado va a tener una función terapéutica, al reducir el endometrio pues obviamente vamos a eliminar el sangrado, pero por otro lado además va a tener una función diagnóstica porque vamos a tomar una biopsia de ese endometrio que la vamos a ver al microscopio para determinar si hay algún tipo de patología que requiera tratamiento. Imagino que mujeres jóvenes deben estar preguntándose, en edad así joven, ¿soy candidata para un legrado? El legrado se puede hacer independientemente de la edad de la paciente cuando la paciente lo requiere. Simplemente hay que seleccionar el caso. No todas las pacientes son para legrado. Y eso es importante tenerlo claro. Incluso en nuestro medio se vuelve un poco más complicado porque el legrado, por ejemplo, en una muchachita que es virgen, va a implicar generalmente ruptura del himen. Y nosotros seguimos manteniendo una mentalidad de que virgen igual himen íntegro, y no necesariamente eso es cierto. Pero bueno, nosotros seguimos manteniendo eso, entonces es un poco complicado que uno le diga a una mamá que a una chiquita de 17 años le va a tener que hacer un legrado, porque lo primero que la mamá brinca, pero es que entonces mi hija ya no va a ser virgen. Y ahí se nos convierte en un conflicto. Entonces la idea siempre es tratar de manejarlo de la forma menos invasiva posible.
Generalmente, por dicha, en mujeres muy jovencitas, la mayoría de las veces son trastornos funcionales, entonces los podemos manejar con medicamentos. Ahora, si las pastillas o el Legrado, digamos, que son los que hemos mencionado, no son una opción o no funcionaron, ¿cuál es el paso a seguir, doctor? Bueno, una cosa importante es que tenemos que tener claro que hay muchas opciones de pastillas. No todas las pastillas son iguales. Hay muchas pastillas diferentes porque hay muchas mujeres diferentes. El día que haya una compañía farmacéutica que produzca la mejor pastilla para todos, pues ese día todas las demás compañías van a quebrar y solo esa va a vender. Claro, claro. Pero hay mujeres diferentes que requieren dosis diferentes, compuestos diferentes, entonces no necesariamente la pastilla que le controle el sangrado a una mujer se lo va a controlar a otra. Entonces lo primero es ajustar qué es el medicamento que esa paciente requiere. Ahora se están trabajando mucho pastillas con diferentes compuestos, digamos, hay uno que se llama Dianogest, que funciona muy bien para disminuir la cantidad de sangrado. Incluso son pacientes que le dicen, oh, no, mire doctor, yo desde que estoy tomando las pastillas, a mí la regla me viene 2, 3 días y me viene poquito, yo me cambio una vez al día, 2 veces al día nada más, estoy feliz con eso. Claro. Claro, ahora, ¿en qué momento un dispositivo intrauterino sería una opción para este grupo de mujeres? Ok, existe específicamente un dispositivo intrauterino, digámoslo con un nombre, porque no hay competencia, se llama Mirena. Sí. Mirena trabaja sumamente bien porque Mirena lo que tiene es que libera dentro de la cavidad del útero un tipo de hormona que hace que el endometrio no crezca o crezca menos. Entonces eso hace que las reglas se vuelvan mucho menos cantidad y en general en muchas mujeres incluso puede desaparecer la regla. Las pacientes pueden pasar hasta 5 años sin regla, lo cual no es malo, porque la pregunta automática de esos doctores, ¿y no es malo estar sin regla? Exacto. No, no es malo. Esa es la primera pregunta que hace la gente, sí. No es malo porque lo que se está pasando es que no se está produciendo el tejido que provoca, que sale con el sangrado. Entonces, al no producirse el tejido, pues no hay sangrado. Es más o menos lo mismo que se produce en una muchachita antes de que le venga su primera regla. No es que esa muchacha pasó 12, 14, 15 años reteniendo regla por dentro hasta que le vino la primera, o en la mujer menopáusica, una vez que ya termina su fase reproductiva, ya ese tejido simplemente no se produce y no tiene más regla. Es exactamente el mismo sistema. Y además, Mirena tiene la gran ventaja de que disminuye no solo la cantidad de reglas, sino que disminuye los dolores de regla, que es lo que acompaña generalmente a los sangrados muy abundantes, que hay mucho dolor. Qué éxito para las mujeres, sí, que padecen de dolor. Ahora, a propósito de las mujeres menopáusicas, ¿qué pasa cuando verdaderamente los sangrados llegan en esa etapa de la vida? ¿Hay que hacerse ciertos exámenes? ¿Qué procede ahí? Sí, tenemos que pensar que a pesar de que no es lo más frecuente, y eso hay que dejarlo claro, no es lo más frecuente, el sangrado en una mujer menopáusica nos tiene que prender la alarma de que puede ser un cáncer, de que puede ser un tumor. Entonces, lo primero que tenemos que entrar a descartar es el tumor, aunque no sea lo más frecuente. Okay. ¿Por qué? Porque el tumor es lo que nos puede dar problemas. Claro, claro. Entonces, en ese tipo de casos hay que hacer un ultrasonido, eventualmente una esteroscopía, un legrado, una biopsia, para asegurarnos de que la parte interna del útero se encuentra bien y que es un trastorno que no sea un trastorno de origen neoplásico. Una vez que descartamos que se trate de un problema neoplásico, pues podemos tomar los tratamientos que se requieran según el resultado de la biopsia, según cómo vaya evolucionando la paciente. Pero sí es importante, ya en paciente posmenopáusica, todo sangrado posmenopáusico debe tratarse o debe estudiarse en forma rápida y pensando en descartar causas mayores primero, y una vez que descartamos eso, pues trabajar con lo demás. ¿Hay alguna diferencia entre los sangrados menopáusicos y los sangrados, digamos, abundantes de las mujeres a lo largo de la vida reproductiva, doctor? Básicamente la causa. En cuanto a cantidad, puede ser una cantidad similar, en cuanto a dolor, puede ser un dolor similar, pero es básicamente la causa del sangrado la que hace que sea un abordaje y un manejo diferente. Generalmente es mucho menos peligroso desde el punto de vista de posibilidad de un tumor, un sangrado en una mujer de 20, 30, 40 años que un sangrado de una mujer de 60. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que sangran con coágulos y con dolor intenso? ¿El manejo o el abordaje debe ser diferente? Desde el punto de vista de abordaje, no. El abordaje va a ser el mismo porque siempre vamos a hacer la investigación del sangrado. Entonces, como le digo, primero, tener un Papa Nicolau al día. Hay que pensar que además una paciente puede tener un útero que internamente está perfectamente normal y puede tener un cáncer en el cuello de la matriz, que es lo que sangra. Y le podemos hacer
100 ultrasonidos y a lo mejor ese cáncer no se va a ver por el ultrasonido porque es un cáncer externo, solo vamos a controlar con Papa Nicolau. Entonces tenemos que tener también claro que la paciente tiene que tener sus Papa Nicolaus al día. Entonces hacer un examen, una especuloscopía, visualizar el cuello, tener Papa Nicolau al día, hacer un ultrasonido es importantísimo, medir el grosor del endometrio, ver si hay algún fibroma que esté deformando la cavidad endometrial, ver si hay algún pólipo, si hay alguna patología, como decíamos, orgánica, y eventualmente hacer controles hormonales y la histeroscopía también. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que a nivel nacional se dispone de muy pocos centros que hagan histeroscopía. Y entonces el acceso a la histeroscopía es un acceso relativamente limitado. Pero en teoría, si uno busca protocolos de manejo internacional, uno de los primeros exámenes que se debería hacer a toda paciente con un sangrado uterino anormal es una histeroscopía para valorar internamente la cavidad. Ahora, doctor, ¿qué podría estar pasando y qué debemos hacer si el sangrado empieza a oscurecerse de repente, verdad? Que ya no es el sangrado como lo tenía normalmente, sino que de repente empieza a oscurecer el color. Si el sangrado es más oscuro, generalmente es, como dice la gente, sangre vieja. Es porque probablemente esa sangre es en menor cantidad, se está acumulando dentro del útero, se queda ahí un tiempo y después se expulsa. Sí, porque la gente dice, ¿verdad? Yo tenía antes la sangre viva, ahora lo que me sale es sangre muerta. ¿Qué es? ¿Que estoy sangrando posterior o qué? Sí, muchas veces la paciente dice, doctor, si yo sangro como ver brosa de café, una cosa así. Exacto, sí, exacto. Eso puede ser efectivamente un problema en el cual el sangrado se está quedando retenido dentro del útero, se mantiene en cavidad uterina y hasta después se expulsa y la hemoglobina se oxida y da ese color un poco más oscuro. Ahora, ahí viene el dicho de las abuelitas que nos decían, hay que limpiar el útero. ¿Eso es válido? ¿Es un mito? Ok, la realidad del asunto es que no hay productos, antes se hablaba que manzanilla, que sí, una serie de cosas. La manzanilla, realmente no sirven para limpiar el útero. La manzanilla tiene un efecto antiespasmódico. Entonces, si la paciente está con dolores de regla, pues entonces el hecho de darle un antiespasmódico disminuye un poco las contracciones y va a favorecer que ceda el dolor, pero realmente no es no es algo que vaya a limpiar, por decirlo así, el útero. Ahora, doctor, para todas esas mujeres, y volviendo a lo que mencionábamos de los coágulos, ¿verdad? Que uno siente, o que ellas sienten, que específicamente cuando baja la regla, baja el sangrado, sienten ese coágulo saliendo y el dolor es muy molesto. Para ellas, ¿cuál recomendación sería la válida? Mire, volvemos a lo mismo, hay que estudiarla. Lo primero que hay que hacer es hacerles un ultrasonido para valorar cómo está ese útero por dentro y tener un Papa Nicolau al día. Es muy importante no automedicarse. Es una costumbre muy frecuente que la paciente llega y entonces para resolver el problema tome pastillas. Y si esa paciente tenía un pólipo, por ejemplo, las pastillas más bien van a hacer que el pólipo aumente de tamaño y le vamos a empeorar el problema en vez de arreglarlo. Y un pólipo es una lesión que es relativamente frecuente entre mujeres muy jóvenes. Entonces, dar pastillas como primer paso sin tener los estudios no es la conducta más adecuada. Ahora, digamos, ¿sangrar con esos coágulos es normal? O cuando uno sangra con coágulos, verdaderamente algo nos está diciendo, ¿y qué podría ser? Ok, generalmente cuando el sangrado se produce por coágulos y que generalmente se acompaña de mucho dolor, se ve sobre todo en una cosa que se llama una dismenorrea primaria. Dismenorrea en español quiere decir dolor con la menstruación. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el cuello del útero está sumamente cerrado. Entonces la paciente acumula el sangrado dentro del útero y el útero empieza a tener contracciones para expulsar esos coágulos, esa sangre que tiene adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Que como el cuello está cerrado, necesitamos tener contracciones fuertes para que el cuello se permeabilice y empezar a evacuar. Por eso es que muchas mujeres dicen que un buen dolor de regla es como un dolor de partos, porque es lo mismo. Claro. No son los ovarios lo que duele. Culturalmente nosotros hemos hablado de dolor de ovarios. Y las chiquitas de nosotros les viene la primera regla y le dicen a la mamá, mami, me duele. Y mami le dice, sí, hija, te voy a dar una pastilla para el dolor de ovarios. Y la chiquita aprende a decir que eso es dolor de ovarios, cuando en realidad no son los ovarios lo que está doliendo, es el útero. Son contracciones del útero. Entonces, si el útero está muy lleno, esa sangre se acumuló, coaguló, y cuando el útero la logra expulsar, porque ya es una masa semisólida que tiene ahí adentro, produce más dolor y el sangrado es un poco más abundante. Ahora que mencionan las chicas desde jovencitas, ¿es una condición que deberíamos de corregirla? Es decir, ¿se corrige o es una condición que las muchachas van a tener por el resto de la vida, doctor? No, generalmente son cosas que se corrigen. Sí hay que pensar que en las muchachitas adolescentes que están empezando su vida reproductiva es muy frecuente que haya trastornos de regla. Muy frecuente, el sistema hormonal no está maduro y entonces muchas veces pasa que la muchachita empieza
con sangrados irregulares, a veces pasa que dura 2, 3 meses que no le viene la regla, entonces cuando ya le viene la regla le viene muy abundante porque ese endometrio ha estado creciendo durante mucho tiempo, pero eso va a tener que irse regulando hasta que ya va a tener ciclos completamente normales. Si los ciclos no se normalizan, pues sí hay que hacerle estudios a ver. Exacto. Por ejemplo, a las chiquillas que les hablan de un endometrio grueso, ¿qué posibilidades o cuál es el tratamiento para ellas? Ok, el endometrio grueso en paciente adolescente generalmente es por lo siguiente. El endometrio tiene el ciclo de la mujer tiene 2 fases. Una primera fase antes de la ovulación en la cual se producen estrógenos y los estrógenos hacen que el endometrio aumente. Y una segunda fase después de la ovulación en la que se siguen produciendo estrógenos, pero además se produce progesterona para preparar ese endometrio para recibir un embarazo, que es la función propia del ciclo menstrual. Si el embarazo se produce, a partir de ese endometrio se va a formar la placenta, etcétera, etcétera. Si el embarazo no se produce, los niveles hormonales caen, se descama todo ese tejido y volvemos a arrancar con un nuevo ciclo. En algunas pacientes lo que ocurre es que como tienen un sistema que todavía no está maduro, no ovulan. Y al no ovular tenemos solo producción de estrógenos y ese estrógeno hace que el endometrio crezca, siga creciendo mucho y llega a crecer más de lo normal y entonces de un momento a otro empieza a descamarse, pero generalmente no es una descamación generalizada de todo el endometrio de un solo tiro como una menstruación normal, sino que si tenemos la cavidad del útero, pues se despegó un pedazo de endometrio de aquí, la paciente sangró unos días y cuando ya aquí estaba cicatrizando empezó a sangrar de acá y sangró más días y cuando ya estaba arreglando aquí empezó a sangrar de acá y son esos sangrados que se prolongan mucho en el tiempo, básicamente porque no se da una descamación ordenada de todo el endometrio. En ese tipo de pacientes, como le digo, si es una cuestión que es una chiquita que está empezando su vida reproductiva, se le puede dar un cierto tiempo. Si del todo se nos está prolongando el asunto, pues entonces sí es conveniente darle tratamiento. Siempre estudiándola primero. Es importante que quede claro el concepto de que las pastillas no son la solución al problema si no se le han hecho estudios. Muchas pacientes se agarran, se estudian, se les hace el ultrasonido, se revisa su papá Nicolau y se determina que el tratamiento es con pastillas. Perfecto, excelente. Pero una vez que se estudiaron, la pastilla no se debe dar sin hacer estudios primero. Doctora, hay una televidente que nos está preguntando que en el caso de ella, cuando menstrua, la sangre es requete ralita, o sea, que es un líquido y que eso es normal, o sea, que así que se le resbala prácticamente por las piernas. Ocurre en muchas pacientes, no todas las pacientes van a tener menstruaciones iguales, en algunas va a ser un poco más espesa, en algunas va a ser un poco más líquida, digámoslo así. La sangre de por sí es líquida, ¿ok? Entonces es normal que eso pueda ocurrir, lo que habría que ver es la cantidad de sangrado y que esta paciente no esté haciendo problemas de anemia. Ah, ok, eso sí sería importante. Sí, igual hay que estudiarla. Ahora, retomando lo que hablaba de las muchachitas chiquillas, ¿verdad? En sus primeras menstruaciones, en el caso que, por ejemplo, el tratamiento sean las pastillas, las mamás también de repente se preocupan que empiecen a tomar pastillas, aunque sea por tratamiento desde tan jovencitas. Sí, el asunto está así. Las pastillas tuvieron muy mala fama a principios de los 70 más o menos, cuando empezaron a salir, porque las dosis hormonales eran sumamente altas y la cantidad de efectos secundarios era efectivamente sumamente alta. Y en este momento nosotros manejamos microdosis. Microdosis quiero decir que la mayoría de las pastillas tienen alrededor de 20, 30 microgramos de estradiol, o sea, son millonésimas de gramo. O sea, las pastillas de hoy no son las de ayer. No son las de ayer, es una cosa completamente diferente y volvíamos a lo mismo, hay muchas mujeres diferentes, hay muchas pastillas diferentes, tanto en compuestos como en dosis, entonces generalmente si es una muchachita jovencita, uno siempre trata de buscar la dosis más bajita posible para minimizar todo lo posible los efectos secundarios. ¿Que pueden tener efectos secundarios? Sí, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Un acetaminofén le puede dar gastritis a uno, una aspirina le puede dar gastritis. O sea, cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, pero no son esos efectos secundarios terribles que teníamos antes. Una de las cosas que más le preocupa a la paciente es el peso. Es que si toma pastillas se va a engordar. No es cierto. ¿Ok? Normalmente la paciente no debería engordarse. Y es muy típico que uno vea la paciente que empieza a ponerse gordita y la amiga le dice, mira, ¿te estás engordando? Sí, es por las pastillas, las voy a dejar. Deja de tomar las pastillas y 3 meses después la amiga la vuelve a ver. Le dice, mira, dejaste las pastillas porque te veo como más rellenita. Me dice, sí, es el efecto residual de las pastillas. Hace 3 meses las dejé por ese efecto. No, no es el efecto residual, es que está comiendo mucho. Es así de sencillo. Pero es más fácil echarle la culpa a las pastillas. Pero en realidad no hay una cantidad de efectos secundarios importante. Lo otro que le preocupa mucho a las mamás es, doctor, es que, ¿y si la chiquita se me queda estéril por tomar pastillas? Eso no es cierto. Las pastillas, primero,
el concepto que se maneja de que las pastillas intoxican el organismo, y la paciente dice, doctor, es que yo quiero dejar de tomar pastillas para desintoxicar el organismo unos meses antes de pedir bebé. Eso no es cierto. Las pastillas no intoxican. El efecto de las pastillas dura 24 horas. Por eso es que nosotros somos tan necios en la historia de que tómese la pastilla siempre a la misma hora. Porque a las 24 horas la mayoría de las pastillas ya han perdido su efecto. Ya el compuesto hormonal se metabolizó y ya no existe en el organismo. De hecho, ¿cuál es la forma más sencilla de darse cuenta que el efecto de las pastillas no es acumulativo? ¿Cuántas mujeres no han quedado embarazadas porque se les olvidó una pastilla? Si realmente tuviera efecto acumulado de 3, 4 años de estar tomando pastillas, con que se le olvide una no va a pasar nada. Pero el efecto de las pastillas tiene un efecto limitado, el organismo las metaboliza. Bueno, yo creo que aquí hemos ahondado en todo lo que se refiere, ¿verdad?, a los sangrados, y aquí tenemos muchas soluciones, y vivir sangrando de esa manera no es saludable. Así que No, a buscar alternativas y a tener una buena calidad de vida, que de eso se trata. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Como siempre, un placer tenerlo en casa. Igualmente. Que pase un feliz día, doctor. Igual, que pasen muy bien. Nosotros continuamos y nos vamos dentro de casa. Vicente.